suplicarte que a través de tu Espíritu Santo tú puedas ayudarnos en este tiempo especial donde tu palabra va a ser expuesta. Estamos estudiando este tema esencial, Señor, para el cristiano, y queremos que cada uno de los que estamos presentes y somos parte de esta iglesia, pues podamos tomar, Señor, con seriedad esta responsabilidad de poder hacer morir el pecado que todavía hay en nuestras vidas. Puedas tú ayudar, Señor, a mi persona, puedas tú ayudar a cada uno de los que estamos presentes, Señor, para poder entender, para poder comprender, Señor, para poder recibir esta enseñanza, pero sobre todo, Señor, con un corazón dispuesto para poder poner por obra en nuestras vidas. Y a través de todo ello, Señor, te pedimos y te suplicamos que tú puedas ser glorificado y usado. Gracias por esta oportunidad nuevamente que nos das de poder reunirnos y de poder estar expuestos ante tu palabra. Seas tú, Señor, honrado en este tiempo y tu pueblo bendecido. Te lo pido todo esto, Padre, y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mortificación del pecado, hermanos, es el tema más crucial, es el tema más importante dentro de la vida cristiana. La mortificación del pecado es una de las características indispensables que identifica al verdadero creyente, pero al mismo tiempo es el deber sublime del creyente. Es por medio de la mortificación del pecado que el creyente cada vez se va asemejando a Cristo. Es por medio de la mortificación del pecado que el creyente va sacando el resto del pecado que todavía hay en sus vidas. Es por medio, mis hermanos, de la mortificación del pecado que nuestras almas son preparadas y capacitadas para la eternidad. Hace 2 semanas atrás iniciamos nuestra serie de sermones con respecto a la mortificación del pecado, donde lo primero que nosotros hemos ido viendo fue su importancia, vas a recordar, es decir, por qué es importante la mortificación del pecado o mortificar el pecado. Lo segundo que vimos, que fue el domingo pasado, fue el lugar principal donde debe de suceder esta gran tarea. ¿Y dónde es ese lugar? Nosotros vimos que es en el corazón. Porque es del corazón, dice la Escritura, de donde salen los diferentes pecados. Es del corazón de donde emana la vida, dice el Proverbios. Luego de haber visto la importancia y el lugar principal de la mortificación, en esta mañana nosotros nos vamos a detener y vamos a ver, mis hermanos, el significado de la mortificación del pecado. Ese es el tema que nosotros vamos a estar desarrollando en esta mañana, el significado de la mortificación del pecado. Y lo vamos a ver bajo el siguiente título: una batalla sin tregua ni misericordia. Mi propósito, hermano, para esta mañana es que por medio de este estudio, tanto tú como mi persona, pues podamos entender lo que realmente significa mortificar el pecado. Y por medio de ese entendimiento, pues nosotros tengamos la disposición voluntaria en Cristo de llevar a cabo esta sublime responsabilidad. Y por medio del Espíritu Santo, pues pelear aquella batalla, mis hermanos, en contra del pecado. Ese es el deseo para este estudio que vamos a tener en esta mañana. Por lo tanto, mis hermanos, para ver lo que significa la mortificación del pecado o mortificar el pecado, lo que vamos a hacer en esta mañana va a ser responder a 2 preguntas. Y estas 2 preguntas van a ser nuestros 2 encabezados de esta mañana. La primera: ¿qué es mortificar el pecado? Y en segundo lugar, ¿qué implica mortificar el pecado? Son las 2 preguntas que vamos a desarrollar y los cuales van a ir dividiendo el sermón
de esta mañana. ¿Qué es mortificar el pecado? Dice Romanos capítulo 8, versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Según estos dos textos, mis hermanos, mortificar el pecado es hacer morir las obras de la carne o lo terrenal. ¿Qué es mortificar el pecado? Hacer morir las obras de la carne o lo terrenal. Y en esta frase corta, mis hermanos, nosotros encontramos dos aspectos que requieren ser explicados. En primer lugar, ¿qué significa hacer morir? En segundo lugar, ¿qué significan las obras de la carne? ¿Qué son las obras de la carne o qué son aquello que Pablo dice lo terrenal? Vamos a empezar por lo segundo, las obras de la carne o lo terrenal. Tanto la frase las obras de la carne ahí en Romanos o lo terrenal en vosotros ahí en Colosenses, mis hermanos, denota la idea de las prácticas pecaminosas que una persona realiza por medio de los miembros de su cuerpo. ¿Qué son las obras de la carne o lo terrenal en vosotros? Esas dos frases denotan las prácticas pecaminosas que una persona realiza por medio de los miembros de su cuerpo. Ahora, según nuestro Señor Jesucristo, estas prácticas pecaminosas que el hombre realiza por medio de los miembros de su cuerpo se originan en el corazón y provienen del corazón. Eso es lo que el Señor nos enseña ahí en Mateo capítulo 12, versículo 34. Ve con tu Biblia a ese pasaje. Mateo capítulo 12, versículo 34. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Mateo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y nota lo que dice a continuación: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estas prácticas pecaminosas provienen y se originan en el corazón. Estas prácticas pecaminosas son tanto externas como también internas. Ve un poquito más adelante, ahí en Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19. Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19, dice el texto bíblico: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. 19. Porque del corazón salen, y nota, los malos pensamientos, es decir, algo interno, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, cosas externas. Estas prácticas pecaminosas son externas como también internas. Obras de la carne o lo terrenal en vosotros, mis hermanos, entonces son actos pecaminosos externos que se manifiestan por medio de nuestros miembros, pero también son actos pecaminosos internos que algunas veces se manifiestan y otras veces ellas no se manifiestan. Por lo tanto, mortificar el pecado es hacer morir el pecado y las prácticas pecaminosas externas que se manifiestan por medio de los miembros del cuerpo de una persona, pero también internas que algunas veces se manifiestan y otras veces no se manifiestan.
A eso es a lo que el apóstol Pablo llama obras de la carne o lo terrenal en vosotros. Ahora, ¿qué significa hacer morir? Cuando Pablo dice hacer morir en Colosenses y hacéis morir ahí en Romanos, si nosotros podemos percatarnos, mis queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo con esta frase, está personificando al pecado. Es decir, él está tratando al pecado como si el pecado fuese una persona viva, una persona que tiene vigor, una persona que tiene fuerza, una persona que tiene poder sobre nosotros. Y cuando se nos dice que debemos hacer morir al pecado, mis hermanos, la idea es que debemos ir disminuyendo continua e intencionalmente ese poder. Hacer morir significa que debemos ir disminuyendo de manera continua, de manera intencional, ese poder, ese vigor, esa fuerza que el pecado tiene sobre nosotros. Hacer morir el pecado es eliminar continuamente el poder, la fuerza que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Hacer morir el pecado, mis hermanos, es atrofiar el pecado. ¿Y qué es atrofiar? En el contexto médico, mis hermanos, atrofiar es disminuir lentamente el desarrollo, disminuir lentamente el volumen de un órgano o cualquier parte del cuerpo por falta de alimentación o por falta de ejercicio. Atrofiar el pecado es disminuir el desarrollo, el volumen del pecado, dejando de alimentar al pecado, dejando de ejercitar el pecado hasta que éste muera en nuestras vidas. Además, esta acción de hacer morir el pecado son actos o debe ser un acto radical. Este acto de hacer morir el pecado, mis hermanos, debe ser una acción radical en nuestras vidas. Vean Mateo capítulo 5, versículo 29. Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice el texto de la siguiente manera, Mateo capítulo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mira, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, en estos pasajes, Cristo no está pidiendo a sus oyentes sacarnos de manera literal nuestros ojos, sacarnos de manera literal nuestras manos. No, Jesucristo no está enseñando aquello. Lo que Él está presentando con esta declaración es que los creyentes debemos ser radicales con el pecado. Debemos evitar de manera radical exponernos a cualquier situación que nos lleve a pecar, ya sea con nuestros ojos, ya sea con nuestras manos, ya sea con nuestros pies o aún con nuestros pensamientos. Debemos evitar de manera radical el pecado. Los creyentes, al hacer morir el pecado, mis hermanos, en nuestras vidas, y esto es con el pecado, debemos ser, mis hermanos, radicales. El pecado batalla sin tregua con nosotros.
El pecado batalla sin tregua con nosotros, en contra de nosotros. Es decir, Él no descansa cuando Él pelea en contra de nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de batallar sin tregua en contra del pecado. Si el pecado no descansa, nosotros tampoco debemos descansar en contra del pecado. Hermanos, el pecado no tiene misericordia de nosotros. Y es por esa razón que nosotros no debemos de tener misericordia del pecado. En las palabras de un hombre desde muchos años atrás, él dice lo siguiente: si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Si tú no matas al pecado en tu vida, el pecado te matará a ti. La mortificación del pecado, hermanos, es una batalla a muerte. La mortificación del pecado es una batalla sin tregua ni misericordia. Entonces, ¿qué es mortificar el pecado? Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos decir lo siguiente: mortificar el pecado es hacer morir intencional y continuamente todas aquellas prácticas pecaminosas, ya sean externas e internas, todos aquellos pensamientos pecaminosos, evitando radicalmente el pecado y cualquier cosa que nos lleve a pecar, dejando de alimentarlo, dejando de ejercitarlo hasta que el pecado muera en nosotros. Es decir, hermanos, hasta el último segundo de nuestras vidas. Los creyentes mortificar el pecado durante toda nuestra vida. Si bien hemos visto lo que es mortificar el pecado, hemos respondido a esa pregunta: ¿qué es mortificar el pecado? La importancia de este tema, mis hermanos, dentro de la vida cristiana, requiere que profundicemos un poco más. Y para ello, lo que vamos a hacer en segundo lugar es ver lo que implica mortificar el pecado. Entonces, en segundo lugar, ¿qué implica mortificar el pecado? Y para una mejor comprensión de lo que implica mortificar el pecado, vamos a responder esta pregunta de dos formas. En primer lugar, vamos a ver lo que no implica mortificar el pecado. ¿Qué implica mortificar el pecado? Para responder esta pregunta, lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser mostrar lo que no implica mortificar el pecado, para después así desarrollar lo que sí implica mortificar el pecado. Entonces comencemos. Lo que no implica mortificar el pecado. Mis hermanos, en primer lugar, mortificar el pecado no significa eliminar totalmente el pecado de nosotros. Mortificar el pecado no significa eliminar totalmente el pecado de nosotros. La meta del creyente, mis queridos hermanos, el propósito del creyente por el cual él fue salvado por Dios, es que él sea hecho a la semejanza de Cristo, pero al mismo tiempo que él quede sin pecado alguno en su vida. Dios te ha salvado para que tú un día seas hecho conforme a la semejanza de Jesucristo, y eso incluye que tú ya no tengas pecado en tu vida. Eso es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, o en Efesios capítulo 1, versículo 3. En esos dos pasajes se dice que Dios nos ha predestinado, que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo con ese propósito, para que tú y yo fuésemos semejantes a Cristo.
es decir, santos y sin mancha, sin pecado alguno en nuestras vidas. Ese es el propósito de nuestra salvación. Además, hermanos, la Biblia es clara en cuanto a la demanda de Dios para el creyente. ¿Y cuál es la demanda de Dios para el creyente? Hermanos, Dios demanda que el creyente sea perfecto, como su Padre, que está en los cielos, es perfecto. Eso dice Mateo capítulo 5, versículo 48. Además, Dios demanda que el creyente sea santo, así como Dios es santo. Primera Pedro capítulo 1, versículo 16. Si me está siguiendo, hermano, nota lo siguiente: el propósito es que seamos santos, sin mancha. Y la demanda de Dios es que nosotros seamos perfectos y seamos santos. Sin embargo, el creyente llegará a esa meta cuando él vea a Jesucristo cara a cara. ¿Cuándo vamos a cumplir ese propósito de nuestra salvación? ¿Cuándo seremos sin pecado, completamente santos? Cuando veamos a Jesucristo cara a cara. Nos dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, el versículo 2. Cuando nuestras vidas terminen aquí y pasemos, hermanos, a la eternidad, seremos totalmente semejantes a Cristo. Y sabes, el pecado ahí será eliminado por completo en nuestras vidas. Pero mientras estemos en este mundo, mientras estemos vivos en este cuerpo físico, el pecado no va a ser totalmente eliminado de nosotros. Tenemos un propósito, hay una demanda, un día vamos a llegar a cumplir aquello, pero mientras nosotros estemos en esta vida, mis hermanos, el pecado no va a ser eliminado de manera plena y completa en nuestras vidas. El apóstol Pablo comprendía esta realidad. Es por eso que en muchas de sus cartas él escribe varias cosas en cuanto a ello. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, vamos a ver. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Nota lo que él podía decir. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. Dice el texto bíblico de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. Así que, dice el apóstol Pablo, yo de esta manera gozo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. El versículo 1 dice de la siguiente manera, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, pero ¿qué hacemos el día de hoy? Dice el apóstol Pablo, limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A pesar de haber sido un apóstol, Pablo entendía que el pecado no había sido eliminado y no sería eliminado por completo en su vida mientras él estaba en este mundo. Él entendía que todavía necesitaba limpiarse del pecado durante el resto de toda su vida terrenal. Entonces, hermanos, mortificar el pecado no significa una eliminación total del pecado que todavía hay en nuestras vidas. Lo segundo que no significa o no implica mortificar el pecado tampoco implica, mis hermanos, sustituir un pecado por otro. Mortificar el pecado no implica sustituir un pecado por otro. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. El versículo 13 dice de la siguiente manera, Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Nota que en este texto, mis hermanos, la Biblia nos da a conocer que el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. El pecado es mentiroso. El pecado es tramposo. El pecado es astuto. Siendo así el pecado hace todo lo que él quiera, todo lo que pueda para tentarnos, para arrastrarnos hacia él. El pecado muchas veces finge y nos hace creer que nosotros lo hemos vencido. Pero lo que el pecado hace, mis hermanos, como es engañoso, él simplemente se cambia de vestimenta y viene a nuestras vidas vestido o disfrazado de otra manera. Nos hace parecer que nosotros lo hemos vencido, lo hemos sacado de nuestras vidas, pero el pecado viene disfrazado de otra forma a nuestras vidas. ¿Recuerdas el caso de David y Betsabé? La historia de ellos, narrada en 2 Samuel capítulo 11. El rey David, nos dice ese capítulo, que mientras el pueblo estaba en guerra, David se quedó en el palacio real. Y desde el tejado de la casa real, él en un momento vio a Betsabé. ¿Y quién era Betsabé? Una mujer casada, esposa de Urías Eteo. Pero él ve, mientras no va a la guerra, él mira a Betsabé bañándose. ¿Y a qué le lleva aquello? Le lleva a David a codiciar a Betsabé en su corazón. ¿Qué sucede después en la historia? Aparentemente David muestra una preocupación por Betsabé. Es así que David manda a averiguar quién es esta mujer. Y posteriormente la historia nos cuenta que llama o manda a llamar a Betsabé. Pero ¿qué sucede? Cuando tú sigues leyendo el capítulo 11 de 2 Samuel, tú vas a ver que esa historia termina con David adulterando con Betsabé. Y luego de eso le envía a su casa. ¿Qué sucedió en todo ese año? Hermanos, el pecado engañó a David. David se autoengañó, él se engañó a sí mismo. Cuando él vio a Betsabé bañándose, noten qué es lo que sucedió. El pecado de codicia había brotado en su corazón. Ya había un pecado de codicia cuando él vio a Betsabé bañándose. Pero ¿qué fue lo que hizo David? ¿Qué es lo que debería de haber hecho David? Él debía de haber mortificado ese pecado. Pero ¿qué hizo David? Él simplemente
sustituyó ese pecado de codicia por otro pecado. ¿Y por qué pecado? Por la mentira, el engaño o una falsa preocupación. Él se autoengañó, él se engañó a sí mismo. Y el cambiar un pecado por otro pecado lo llevó a adulterar con Betsabé y posteriormente a matar al esposo de Betsabé. Hermanos, muchas personas, tanto fuera como dentro de la iglesia, muchas veces, en vez de mortificar nuestros pecados, sustituimos nuestros pecados por otros pecados. Muchas veces nosotros aún corremos y caemos en esa trampa. Algunos, en vez de mortificar, por ejemplo, la ira, mortificar el odio, el rencor, la decepción, la falta de perdón, sustituimos por una falsa y supuesta humildad. Lo sustituimos por una supuesta justicia. Lo sustituimos, mis hermanos, por supuestas cosas que al final de cuentas, cuando tú lo examinas de manera detallada, ellas simplemente son viles mentiras. ¿Sabes, hermano o hermana? Guardar rencor y no querer perdonar a alguien en nombre de la justicia, porque eso es lo que sucede. Muchas veces guardamos rencor en contra de alguien y no queremos perdonar a alguien en nombre de la justicia. Hacer eso, mis hermanos, no es mortificar el pecado. Hacer eso no es mortificar el pecado, es engañarse a sí mismo. En tercer lugar, mortificar el pecado no implica o no es mejorar nuestras virtudes naturales. Hemos dicho que mortificar el pecado no es eliminar por completo el pecado de nosotros. Hemos dicho que mortificar el pecado no implica cambiar de un pecado a otro. En tercer lugar, mortificar el pecado no implica, mis hermanos, o no es mejorar nuestras virtudes naturales. Toda persona, sea creyente o no sea creyente, hermanos, tenemos ciertas virtudes por naturaleza, como por ejemplo, la puntualidad, el ser ordenado, el ser cumplido, el ser diligente, entre otros. En cierto sentido, mis hermanos, estas virtudes no son producto de la gracia de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque incluso en el mundo hay personas que, sin ser creyentes, ellos son puntuales, ellos son ordenados, ellos son cumplidos, ellos son diligentes. Entonces, mortificar el pecado no implica mejorar esas virtudes naturales. Pero nosotros como creyentes debemos de mejorar en esas áreas, hermanos. La respuesta es sí, debemos hacerlo. Pero sabes, eso no significa que nosotros estamos mortificando el pecado. Porque sabes, podemos ser puntuales, podemos ser ordenados, podemos ser diligentes y muchas otras cosas más, pero no podemos estar mortificando el pecado que hay en nuestras vidas. Podemos ser buenos en dichas virtudes, sin embargo, podemos seguir siendo licenciosos con ciertos pecados en nuestras vidas. Podemos seguir siendo impacientes, codiciosos, orgullosos y misericordios, entre otros pecados. Entonces, mortificar el pecado no implica, mis hermanos, mejorar en nuestras virtudes naturales. ¿Qué más no implica o no significa mortificar el pecado? En cuarto lugar, no implica o no es dejar el pecado por causa de las consecuencias. Mortificar el pecado no implica o no significa dejar el pecado por causa de las consecuencias. Mis hermanos, mortificar el pecado no significa dejar ciertos pecados de manera momentánea por causa de las consecuencias duras, amargas y pasajeras.
Muchas personas son motivadas a dejar un cierto pecado por el problema que este pecado le ha ocasionado, por la tristeza que le ha traído a su vida. Muchos prefieren dejar un pecado, no porque aborrecen el pecado en sí, sino ellos quieren quitar el pecado de sus vidas simplemente por las consecuencias. Y sabes, eso no es mortificar el pecado. En Mateo capítulo 27, y de manera muy especial, el versículo 3 y 4, nosotros ahí encontramos la confesión de Judas. Yo sé que tú conoces esta historia. ¿Quién después de entregar al Señor, él tiene un aparente arrepentimiento y regresa donde los líderes religiosos de ese tiempo y les confiesa su pecado? Pero sabes, él no estaba mortificando su pecado, a pesar de que él lo estaba confesando. ¿Y sabes por qué? Porque él no estaba confesando ese su pecado porque aborrecía el pecado, porque él veía ese pecado algo aborrecible a los ojos de Dios. Judas estaba confesando simplemente por temor a las consecuencias. ¿A qué es lo que iban a decir las demás personas? Muchas veces nosotros podemos dejar un pecado no porque odiamos el pecado en sí, no porque Dios aborrece ese pecado, simplemente por las consecuencias o los problemas que este pecado me ha traído. Y sabes, cuando eso sucede en nuestras vidas, simplemente estamos dejando el pecado de forma ocasional y momentánea. Y una vez más, eso no es mortificar el pecado. Entonces, mortificar el pecado no implica o no es eliminar totalmente el pecado de nosotros. Mortificar el pecado no es sustituir un pecado por otro. Mortificar el pecado no es mejorar nuestras virtudes naturales. Mortificar el pecado no es dejar un pecado de forma ocasional por causa de las consecuencias. Entonces, ¿qué implica mortificar el pecado? Dijimos que vamos a demostrar o vamos a presentar lo que no implica y en segundo lugar lo que sí implica. Ahora veamos lo que sí implica mortificar el pecado. En primer lugar, hermano, mortificar el pecado implica un debilitamiento habitual del pecado que todavía habita en nosotros. ¿Qué implica mortificar el pecado? Un debilitamiento, debilitar, habitual, de forma habitual, el pecado que todavía habita en nuestras vidas. Una de las cosas que los creyentes no debemos olvidar es que el pecado todavía habita en nuestras vidas. Hermanos, pero el pecado no solo habita en nuestras vidas, es decir, en los creyentes, sino que el pecado, al habitar en nuestras vidas, él está activo en la vida del creyente. El pecado habita de forma activa en la vida del creyente. Vea Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. El pecado, dijimos, habita en nuestras vidas y habita de forma activa. Mira lo que dice este versículo, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Noten, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice el texto bíblico, Primera Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis
de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. El pecado habita activamente en nuestras vidas. Y sabes, Él tiene un propósito. Y ese propósito, según Romanos, es volver a reinar en nuestros corazones. Y con ese propósito en mente, el pecado, nos dice Pedro, batalla contra el alma del creyente. El pecado busca llevar continuamente al creyente a realizar una serie de pecados. Muchos otros pecados más. ¿Cuáles? Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nosotros encontramos una lista de muchos pecados que son el propósito del pecado. El pecado, hermanos, quiere llevarnos a cometer una multitud de pecados. Dice Gálatas 5, 19 al 21. ¿Cuáles son estos pecados? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso quiere el pecado en tu vida. Y por eso batalla bastante en nuestras vidas. Porque quiere llevarnos a cometer dichos pecados. Pero sabes, además de ello, cuando un pecado no ha sido mortificado en nuestras vidas, este pecado con el tiempo lleva a convertirse en un hábito en nuestras vidas. Escucha muy bien, cuando tú no mortificas un pecado en tu vida, uno de esos pecados en tu vida, ello llega a convertirse en un hábito en nuestras vidas. Y cada vez que el pecado logra su objetivo en nosotros, ese pecado cobra más fuerza. Ese pecado se va fortaleciendo, se vuelve cada vez más fuerte, se vuelve cada vez más insistente y convincente. Y es por eso que el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 13, ve con tu Biblia, Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo nos dice que no debemos de ceder al pecado. Romanos 13, versículo 13 y 14. Dice el texto bíblico: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y miren cómo termina diciendo: y no proveáis para los deseos de la carne. El pecado que no ha sido mortificado en nuestras vidas, al habitar en nosotros de forma activa e insistente, mis hermanos, el pecado nunca se sacia. El pecado nunca se satisface. El pecado siempre quiere más, y quiere más, y quiere más. Vea Proverbios capítulo 27. El pecado nunca se sacia. No hay un momento donde tú digas: voy a pecar esto y hasta ahí. No, eso es mentira. El pecado nunca se sacia. Mira lo que dice Proverbios 27, 20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Es por esa razón, mis hermanos, que es mentira cuando nosotros decimos: esta será la última vez. Eso es mentira. O cuando decimos: luego de esto va a ser mi ultimito, luego lo voy a dejar. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el pecado nunca queda satisfecho. El pecado siempre va a querer más. Y sabes, es en medio de todo ello que cuando una persona empieza a mortificar el pecado en su vida,
él empieza a debilitar a ese pecado. Cuando una persona empieza a mortificar y mortifica de forma habitual el pecado, ese pecado, mis hermanos, mientras está siendo mortificado, cada vez se va volviendo menos violento, cada vez va perdiendo sus fuerzas, cada vez va perdiendo su vigor. La mortificación del pecado, mis hermanos, realiza un debilitamiento gradual y continuo de los diferentes actos violentos, engañosos del pecado. De tal forma, mis hermanos, que su poder, el poder del pecado, para impulsar, para avivar, para seducir, para inquietar, para engañar nuestras almas, eso va siendo disminuido de una forma constante. De ahí que, como dijimos, que mortificar el pecado implica un debilitamiento habitual del pecado que todavía habita en nosotros. Si hay un debilitamiento de algún pecado con el cual has estado luchando y eso va menguando en tu vida poco a poco, significa que tú estás mortificando el pecado. ¿Qué más implica o qué más significa? En segundo lugar, mortificar el pecado implica una lucha continua, no solamente un debilitamiento habitual, sino en segundo lugar, una lucha continua contra el pecado que todavía habita en nosotros. Si bien, mis hermanos, mortificar el pecado implica debilitar de forma habitual, ello necesita de una lucha continua. ¿Cómo tú puedes debilitar algo si tú no luchas con ese algo? Entonces, para debilitar el pecado, pues necesitamos luchar con el pecado. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, el versículo 17. Gálatas capítulo 5, el versículo 17. Gálatas 5, 17, dice el texto bíblico: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, es decir, el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, estos dos van batallando entre sí. Este texto nos enseña que el pecado está luchando en contra de nosotros, pero por el otro lado nos enseña también que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios ha dado el Espíritu Santo al creyente para que el creyente también luche y batalle contra el pecado. Cuando el pecado, mis hermanos, es fuerte y vigoroso, el alma no puede hacer mucho progreso espiritual. Cuando tú permites que un pecado crezca en tu vida, no creas que vas a tener un progreso espiritual, a menos que peleemos continuamente con ese pecado. A menos que vayamos peleando continuamente con ese pecado. Y esa lucha, esa pelea, va a hacer, mis hermanos, que la fuerza, el vigor del pecado se vaya volviendo más débil en nuestras vidas y tú vayas progresando de forma espiritual. Es por eso, mis hermanos, que nosotros no debemos tener pena de pelear en contra del pecado. Y una vez más, no debemos tener descanso en esta batalla. O bien, mis hermanos, cada día estás derrotando al pecado o te estás haciendo derrotar por el pecado. Esta batalla, mis hermanos, es una batalla continua. Y recuerda, sin tregua ni misericordia. Esta batalla tendrá descanso cuando el pecado deje de luchar. Ahí es donde va a haber descanso en esta batalla. En las palabras de un hombre, él dijo lo siguiente: cuando el pecado nos deje en paz, entonces nosotros lo podemos dejar en paz. Cuando el pecado nos deje en paz, entonces nosotros lo podemos dejar
en paz. No obstante, añaden, esto no ocurrirá nunca en esta vida. Mientras estemos, mis hermanos, vivos, el pecado nunca nos va a dejar en paz, nunca va a descansar. Por lo tanto, nosotros también no podemos descansar y no podemos dejarlo en paz. Mortificar el pecado, entonces, mis hermanos, implica un debilitamiento habitual del pecado, una lucha continua en contra de dicho pecado, pero por último, implica tener victorias sobre el pecado e intenciones de conseguir y de seguir luchando contra el pecado. En tercer lugar, mortificar el pecado implica, mis hermanos, tener victorias sobre el pecado e intenciones de seguir luchando contra el pecado. Vea 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Dice el texto bíblico, 1 Corintios 6. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera, dice Pablo, peleo, no como quien golpea el aire. 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él dice, yo gozo, yo peleo, yo golpeo mi cuerpo. Tener victorias, mis hermanos, sobre el pecado y tener intenciones de seguir luchando en contra del pecado son evidencias claras de la mortificación del pecado. Cuando una persona mortifica su pecado, él va a empezar un proceso de debilitamiento habitual de ese pecado. Él va a luchar en contra de ese pecado. Y sabes, mis hermanos, tanto ese debilitamiento y esa lucha van a tener como resultado victorias en contra del pecado. Eso es algo lógico. Si tú estás luchando en contra del pecado, pues tú vas a tener victorias. Y obtener esas victorias, pues son las que motivan al creyente para seguir luchando en contra de algún pecado. Aunque muchas veces, mis hermanos, los creyentes, por nuestra naturaleza, somos vencidos por el pecado. Y eso podemos dar testimonio todos los que estamos aquí presentes. A pesar de todo ello, el creyente, por la gracia de Dios, él no se va a quedar, sino que el creyente se va a levantar, el creyente va a confesar su pecado al Señor, el creyente va a pedir perdón a Dios, el creyente va a apelar a la sangre de Cristo para ser limpio de sus pecados, y el creyente en el poder de Cristo va a seguir luchando esta batalla. Si eso está sucediendo en tu vida, mi hermano, mi hermana, estás mortificando el pecado que todavía hay en tu vida. Y si tú no tienes esta experiencia, mis hermanos, puede que tú no estés mortificando ese pecado que todavía mora en ti. Recuerda, o estás derrotando al pecado cada día, o el pecado te está derrotando a ti. Mortificar el pecado, dijimos, implica tener victorias sobre el pecado, pero al mismo tiempo tener intenciones de seguir luchando en contra del pecado. ¿Qué fue lo que vimos en esta mañana, mis hermanos? El significado del pecado. Y lo desarrollamos bajo dos preguntas. ¿Qué es mortificar el pecado? ¿Y qué implica mortificar el pecado? Dijimos, mis hermanos, que mortificar el pecado es hacer morir de manera intencional, de manera continua, todas aquellas prácticas pecaminosas, ya sean externas o internas. Todos aquellos pensamientos pecaminosos. ¿De qué forma? Evitando radicalmente el pecado.
y cualquier cosa que nos lleve a pecar, dejando de alimentarlo, dejando de ejercitarlo, hasta que el pecado muera en nosotros, es decir, hasta el último segundo de nuestras vidas. Los creyentes debemos mortificar el pecado durante todas nuestras vidas. Y sabes, esto simplemente va a ser posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mortificar el pecado, mis hermanos, dijimos que implica un debilitamiento habitual del pecado, porque ello todavía habita en nuestras vidas. Una lucha continua contra el pecado, porque el pecado lucha contra nosotros. Pero también dijimos que mortificar el pecado implica tener victorias sobre el pecado e intenciones de seguir luchando contra muchos otros pecados que todavía batallan en contra de nuestras vidas. Al mortificar el pecado, mis hermanos, los creyentes debemos luchar. Eso es algo claro que hemos aprendido en estos días que hemos estado hablando con respecto a este tema. Y es por esa razón, mis hermanos, que yo no quiero terminar sin antes dar algunos consejos breves y prácticos para poder luchar continuamente en contra del pecado. En primer lugar, hermano, para luchar contra el pecado, recuerda constantemente que tienes un enemigo morando en tu vida. El enemigo no está afuera, no son otros hermanos, no son otras hermanas que tal vez han pecado en contra de ti. No, ellos no son tus enemigos. El enemigo está morando dentro de ti. Y este enemigo es el pecado. Y recuerda que este enemigo no está de forma pasiva. Él está de forma activa buscando destruir tu vida. No debemos olvidarnos que continuamente estamos en un conflicto vigoroso y peligroso. Un conflicto que tiene consecuencias muy serias, consecuencias permanentes. Hermanos, debemos cuidarnos de pensar de forma ligera en cuanto al pecado y en cuanto a sus diferentes artimañas. ¿Sabes? Cuando nosotros nos olvidamos esto, cuando nosotros nos olvidamos que el enemigo habita dentro de nuestras vidas, tendemos a dar lugar al pecado. Tendemos a justificar nuestros pecados. Buscamos excusas para nuestros pecados. No aceptamos la corrección que nos hacen algunos hermanos o los pastores. Y poco a poco nuestro corazón se empieza a endurecer. Y sabes, ya no luchamos en contra del pecado. ¿Dónde empezó? Porque tú te olvidaste de recordar constantemente que tienes un enemigo morando en tu vida. Recuerda, estamos en un campo de batalla a diario. En segundo lugar, mis hermanos, el segundo consejo práctico: procura en la gracia de Dios. Procura en la gracia de Dios conocer las estrategias que el pecado usa para llevarte a pecar. Procura en la gracia de Dios conocer las estrategias que el pecado usa para llevarte a pecar. Hermanos, en Jesucristo nosotros debemos esforzarnos. No en nuestras fuerzas, sino en Jesucristo debemos esforzarnos para conocer los diferentes caminos de nuestro enemigo, sus maquinaciones, sus artimañas, los métodos de guerra que él emplea, las ventajas que nuestro enemigo busca, las ocasiones que él usa para atacarnos y tener mayor éxito. Por ejemplo, el pecado es engañoso al llegar a nosotros. ¿Alguna vez no te ha pasado por tu mente esta pregunta? ¿Acaso ha dicho eso el Señor? ¿Dónde dijo? ¿O cuándo dijo? O si tienes razón, este pecado es malo. Pero sabes,
hay otro pecado que no es tan malo. Ese otro pecado es más permisible. El pecado, mis hermanos, es engañoso al llegar a nosotros. El pecado es engañoso al cambiar los nombres de los pecados. Escucha muy bien, el pecado es engañoso al cambiar los nombres de los pecados. El pecado no se presenta con su propio nombre, porque si se presentaría con su propio nombre, pues nosotros los rechazaríamos. El pecado viene y te dice, no es codicia, es ser económico. ¿Te das cuenta cómo el pecado va cambiando de nombres? No, eso no es orgullo. Eso simplemente es ser celoso por el Evangelio. No es que tú eres alguien que no quiere perdonar, tú eres justo. Porque es justo que tú no quieras perdonar. No, eso no es adulterio. Simplemente es apreciar la creación de Dios. Y saben, cosas así, yo escuché de personas. ¿Qué hacen? Justifican sus pecados y lo cambian simplemente de nombre. ¿Por qué? Porque el pecado no viene con el nombre. O sea, el pecado también es engañoso, mis hermanos, por los argumentos que usan antes de pecar. ¿Qué dice el pecado? No es algo pequeñito, es algo insignificante, no se van a dar cuenta, es más, te va a agradar. El pecado es engañoso por los argumentos que usan. El pecado, mis hermanos, es engañoso por los argumentos que usa después de pecar. ¿Qué se nos viene muchas veces a la mente después de pecar? Pues soy humano. Yo no soy de fierro, yo soy de carne. O todos lo hacen, porque yo no voy a caer en eso. O yo soy la víctima. No es para tanto, hermano. No es para tanto, hermana. Más bien no he caído tan bajo como aquel otro hermano. ¿Te das cuenta de los argumentos que el pecado usa para justificar nuestros pecados después de haber caído en algún pecado? El pecado es engañoso al prometer mucho, pero cumplir nada. ¿Qué es lo que te dicen? Eres libre, puedes hacer lo que quieras y vas a ser libre. Sin embargo, ¿qué está haciendo el pecado? Él te está esclavizando. El pecado es engañoso por su actitud destructiva. El pecado viene a tu mente y te dice, no pienses en las consecuencias, simplemente hazlo. Mañana vas a pensar y mañana te vas a arrepentir. Ahora no pienses, mañana vas a pensar luego de cometer ese pecado. Y claro, cuando uno cae en algún pecado, ¿qué es lo que viene a la mente? Vez caíste, ya no hay solución, pues estás perdido. Es más, Dios no te va a perdonar. Porque ¿cuántas veces tú no has fallado? ¿Cómo vas a ser sinvergüenza de acercarte nuevamente a Dios en busca de perdón? Antes de pecar, el pecado minimiza el pecado. El pecado es minimizado, pero después de pecar, el pecado maximiza aquel pecado. Hermanos, procuremos, por la gracia de Dios, conocer las diferentes estrategias que el pecado usa para seducirnos y llevarnos a pecar. En tercer y último lugar, el último consejo: dirige todas las armas que Dios ha puesto a tu disposición en contra del pecado. Dirige todas las armas que Dios ha puesto a tu disposición en contra del pecado. Hermano y hermana, usemos los diferentes medios de gracia que Dios nos ha provisto. Haremos uso de toda aquella armadura de Dios que Dios ha puesto a nuestra disposición para luchar en contra del pecado. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18 dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia. Hermanos, hagamos uso de todos aquellos medios que Dios nos ha provisto para poder luchar en contra del pecado. Si hay alguna persona que está presente en esta mañana y no le interesa este tema de la mortificación del pecado, si mientras hemos ido desarrollando este tema, él no ha visto o ella no ha visto al pecado como su peor enemigo, es más, si te gusta a ti pecar y no tienes la intención de mortificar el pecado en tu vida, y tienes la intención de seguir viviendo y disfrutar del pecado, ¿sabes lo más probable? Es que todavía tú seas esclavo del pecado. Eso es lo más probable, porque Jesucristo dijo que Él nos vino a libertar del pecado. Y como Él ya nos ha libertado del pecado, pues los creyentes ahora somos enemigos del pecado. Y nuestra actitud hacia el pecado debe ser aborrecimiento. Pero si tú no aborreces el pecado, puede que todavía seas esclavo del pecado. Y si esa es tu condición, ¿sabes lo que te espera? No es nada bueno. Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Y si todavía tú estás viviendo en tus pecados y no quieres dejarlos y no quieres arrepentirte, lo que te espera es la muerte eterna. Y sin embargo, a pesar de todo ello, a pesar de que eso es lo que te espera, ¿sabes? Jesucristo vino un día y Él vino con la única intención y el único propósito de librarte del pecado y esa muerte eterna. Él vivió, dice la Escritura, Él murió y Él resucitó al tercer día simplemente con ese propósito: librarte del pecado y la consecuencia eterna que ella te da. Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe, y serás libre del pecado, y podrás batallar en contra del pecado. Hermanos, la mortificación del pecado es una batalla sin tregua y sin misericordia. Vamos a ver. Padre, gracias por permitir conocer, Señor, esa responsabilidad que como creyentes tenemos delante de ti. Al ir viendo, Señor, este tema, nos vemos, Señor, que en muchas ocasiones hemos sido derrotados por el pecado. Hemos sido engañados, Señor, y hemos caído en algún pecado en que tu palabra no menciona. Sin embargo, damos gracias, Señor, porque en Cristo, si somos creyentes, Señor, en Cristo, nosotros ya no somos esclavos. Hemos sido liberados de esa condición y hemos pasado a ser siervos de la justicia. Y no solamente hemos sido liberados, Señor, sino que hemos sido dotados de herramientas. Hemos sido dotados, Señor, del Evangelio para que podamos combatir, Señor, de manera continua en contra del pecado. Padre, puedas tú ayudarnos, puedas tú, Señor, a través de este entendimiento, poner esa convicción, Señor, esa firmeza en nuestras vidas, para que nosotros, Señor, tomemos con seriedad esta responsabilidad. Hemos sido salvados, Señor, y puestos en un lugar privilegiado, pero al estar en ese lugar privilegiado, Señor, tenemos esta responsabilidad de hacer morir, Señor, las obras de la carne. Pero frente a esa responsabilidad, Señor, tú
tú nos has dotado del Espíritu Santo y en Él, solamente en Él, Señor, podemos nosotros pedir victoria. Ayúdanos a lograrlo, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.